acompaña Carlos Cante, que es el presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón, FENALCARBON. Presidente, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, un saludo a todos los televidentes. Bueno, ustedes sacaron un informe en lo que tiene que ver con la producción del sector con respecto al 2025 y alertan por unos mínimos históricos de hace 20 años. ¿Qué le está pasando a la producción del carbón en Colombia? Bueno, lo cierto es que en estos momentos el mundo sigue demandando carbón, ha crecido la demanda de carbón a nivel global, pero nosotros a nivel interno hemos perdido muchísima competitividad por diferentes decisiones que se han tomado de política pública, sobre todo en materia tributaria y pues en la convulsión de los mercados hemos ido perdiendo posiciones y eso ha disminuido de una manera importante la producción y las exportaciones en el año 2025. Cuando usted dice estamos perdiendo posiciones, ¿es que a nivel mundial, cómo está Colombia en esa materia? O sea, ¿ha perdido inversión? ¿De qué manera? Sí, lo que pasa es que, digamos, el mercado de los commodities y particularmente en este tema de los energéticos, pues la demanda de carbones sube, se mueve de un país a otro y hay ciertos países a los cuales para nosotros resulta mucho más rentable o menos rentable llegar. Hoy los centros de consumo global están fundamentalmente en el Asia, es decir, nosotros tenemos que asumir un flete mucho más alto para poder colocar nuestros productos, carbones o coques y en esa medida necesitamos mejores términos de competitividad local. Y lo que ha sucedido es que se nos han incrementado todos los impuestos desde todo punto de vista y los costos logísticos también se han incrementado de manera importante. Y con la caída del precio del dólar, pues para todos los exportadores Claro. somos mucho menos competitivos. Sí, ustedes han tenido que librar una batalla, digámoslo, con la opinión pública. Desde el gobierno, no es un secreto, se ha venido insistiendo en que el mundo ya no está demandando carbón, pero obviamente la industria dice lo contrario. Algunas cifras confirman ambas partes. Y lo digo porque China, que es uno de los grandes importadores, ha venido mostrando una reducción no solo en lo que tiene que ver con las importaciones de los minerales, sino también de otras materias primas. ¿A quién le cree uno? No, pues las cifras realmente lo que han venido mostrando es que la producción de carbón no ha parado de crecer. Lo que pasa es que hay un giro en cuanto a los centros de consumo. Por supuesto que hoy Europa, que era uno de nuestros principales clientes, tanto de carbones térmicos como metalúrgicos, históricamente, pues ya no es el gran centro de producción industrial Ujú. y ha perdido precisamente competitividad frente a otros países. Hoy esos centros industriales están en Asia y la mayor demanda energética e industrial se está dando en Asia. Y por supuesto que nosotros tenemos que ser capaces, en donde está esa demanda, en la India, en la China, en Corea, en Japón, de poder llegar. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el cual los países naturalmente consumidores necesitan el seguro energético y el seguro energético definitivamente sigue estando en los carbones. Por eso es que el año pasado la producción estuvo por encima de 9.000 millones de toneladas y siguen siendo los carbones el 27,9% de la matriz energética global, aparte de los consumos energéticos en otros sectores. Entonces, pues sigue existiendo esa demanda, lo que pasa es que se va moviendo entre un continente y otro. Y tal vez en 10 años estemos hablando del nuevo desarrollo industrial de África, pues el consumo de carbón se va a mover a África. Sí. ¿Esa inversión en cuánto se ha caído, presidente? No, digamos, lo que ha venido sucediendo es que en la medida en que hoy los títulos mineros pues necesitan inversión permanente, hay que recordar que de cerca de 1.000 títulos mineros que hay en el país, tan solo 32, 37 títulos son de gran minería que está en el norte del país, en Cesar y Guajira, que es de exportación. Ahí pues es donde han caído los mayores volúmenes de producción y de exportación. Estamos hablando de más de 9 millones de toneladas que cayeron entre el 24 y el 25 de carbones térmicos exportables y por supuesto eso significa que debido a la incertidumbre tributaria y regulatoria, pues las operaciones mineras disminuyen sus volúmenes de inversión, disminuyen sus niveles de producción, esperan una pausa a ver qué va a suceder en términos de competitividad local para poder seguir moviendo o no los carbones. El mundo sigue consumiendo carbón, pero dependemos mucho de las condiciones locales. Sí. Si uno mira las cifras, por ejemplo, del crecimiento de la economía o del índice de seguimiento económico y otros eh, indicadores macroeconómicos, la industria viene reportando cifras negativas. ¿Eso de qué manera le pega, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las regalías
que en últimas son recursos que van es a las regiones en beneficio de las poblaciones. Claro, aquí han existido dos factores que se combinan, una caída a nivel internacional de los precios frente a lo que observamos entre el año 2022 y 2023. Por supuesto que si hay un menor volumen de precios, podemos colocar más o menos volúmenes de carbón en diferentes mercados a nivel global, pero también pues eso se ve reflejado en las regalías. Lo cierto es que con una caída del 21% en volumen, 32% cerca al 32% en materia de ingresos, eso está significando una caída en los últimos 2 años en materia de regalías del 31%. Ok. Y nosotros hemos dicho, lo que pasa con los carbones no es única y exclusivamente problema de 60 municipios, 8 departamentos productores de carbón, es problema de todos los departamentos, porque 23 de cada 100 pesos de inversión autónoma que se da a través del Sistema General de Regalías proviene de la industria del carbón y sí se están viendo muy afectados hoy los departamentos y municipios con esa reducción. Sí, normativamente dice usted que sí ha tenido afectaciones. Y yo recuerdo que con el Ministerio de Ambiente hubo varias discusiones sobre varios decretos. ¿Eso que se ha logrado socializar o definitivamente sí se han expedido esos decretos que obviamente han afectado a la industria? Pues hay varios factores, Ujú. digamos, los temas tributarios es, nosotros en este gobierno se han decretado 5 emergencias Sí, económicas y en todas las 5 emergencias económicas aparece el sector carbón como el gran contribuyente, es decir, más impuestos para el sector carbón y esto no solo afecta a la gran minería del carbón del norte del país, sino fundamentalmente, y a quien más ha afectado es a la pequeña minería del interior del país, de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander, de norte de Santander. Entonces, pues estos puntos han sido fundamentales, pero seguimos en unas discusiones acerca de las nuevas, digamos, metodologías de delimitación de áreas para proteger zonas ambientalmente sensibles o las nuevas creadas a partir del Plan Nacional de Desarrollo en el 22, que son las áreas protectoras para la producción de alimentos, agropecuarias, que en cierta medida lo que están haciendo es limitar el desarrollo para la posibilidad de extraer recursos minerales y lo que sucede es que teniendo nosotros reservas inmensas de carbones de excelente calidad, cuando se delimitan estas áreas, se prohíbe el desarrollo de la actividad minera, pues se esterilizan esas reservas y ese carbón se va a quedar enterrado. sí. En este momento, ¿está en riesgo el sector? En este momento estamos en un enorme riesgo. Yo creería que la situación por la cual están pasando la mayor cantidad de empresas es de las más complicadas. No, esta no es, este no es el peor momento en materia de mercados que hemos tenido que enfrentar en 50 años en el sector. Hemos Ha tenido habido momentos peores. peores en materia de Mm, precios, mm. pero sí es el peor momento de competitividad autoinducida por políticas del gobierno central. Sí. ¿Hay empresas que están al borde de la quiebra? Muchas, sobre todo de pequeña minería. Yo creo que las solicitudes de reorganización empresarial que está recibiendo la superintendencia De del sociedades. sector son una gran cantidad, porque pues esto es toda una cadena de suministro. Si la gran empresa exportadora que mueve volúmenes pues tiene problemas, eso se va reflejando en la mediana y en la pequeña. Esto está perfectamente interconectado, entonces se afecta la cadena de suministro de proveedores en el transporte, en los puertos, en quienes manejan los procesos locales en la región. Entonces, son muchas empresas las que hoy están viendo afectados. Mire, por ejemplo, el tema de la declaración y pago del impuesto al patrimonio. Yo he hablado con muchas empresas en las regiones, en norte de Santander, en Boyacá. Muchas lo declararon, porque efectivamente lo tenían que declarar. Y lo declaran porque siendo empresas de pequeña minería, no son pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su patrimonio está dado en terrenos, porque nosotros tenemos que adquirir muchísimos terrenos para poder proteger las áreas de explotación minera, para poder reforestar, para hacer programas ambientales. Y siendo esos activos improductivos sobre ese patrimonio líquido, tenemos que declarar y pagar un impuesto al patrimonio. Pues bien, muchos lo declararon, pero muy pocos lo han podido pagar. O sea, sostenimiento es complicado. Es bastante complicado porque usted, o sea, eso no estaba previsto, eso no estaba presupuestado para nadie y de un momento para otro le toca a usted sacar 800, 1000, 2000 millones de pesos para pagar un impuesto que no había sido planeado. Pues es bastante difícil. Usted lo declara, pero de pronto no tiene la plata para pagarlo en este Claro. momento. Presidente, estamos en época electoral y pues ya están en carrera los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué le preocupa a usted frente a, obviamente, los programas que vienen impulsando los candidatos? Y le pregunto directamente,
el candidato del gobierno, que es Iván Cepeda. ¿No le preocupa que ganando las encuestas que pueda llegar a ir a la presidencia sea el marchitamiento de la industria del carbón en el país? Sí, claro, cuando uno lee el programa de gobierno Ujú. del candidato Iván Cepeda, lo que encuentra es básicamente la profundización de las políticas en materia de una mal entendida transición energética, que es la que se ha promovido en el gobierno del presidente Petro. Y eso se traduce en un marchitamiento temprano de la Ujú. industria de los carbones, por donde usted lo vea. Sobre todo en lo que tiene que ver con el carbón térmico de exportación. Entonces, pues la preocupación es enorme porque eso significa que ese tipo de políticas que se van a promover en ese gobierno, pues le van a apuntar a eso, sabiendo que pues, el mundo sigue consumiendo carbón y si no los consume de Colombia, lo va a consumir de Australia, lo va a consumir de Indonesia, que son grandes productores de carbón y al final del día nosotros nos vamos a quedar pues con los carbones enterrados y con la pobreza en nuestros territorios por no explotar esos recursos. ¿Por qué cree que está mal direccionada esa transición energética? O sea, muchos lo han dicho, muchos de sus colegas, se ha vuelto más un tema ideológico, digámoslo así, y no técnico. No, es que ¿Cuál es el fondo a ver, es que de- Mm, una cosa tiene que ver con la generación de energía específicamente y los procesos energéticos a partir de fuentes de lo que denominan los chinos, inclusive las nuevas energías, porque sí, hablar de fuentes menos contaminantes, no todas tienen procesos de contaminación, pero sí las nuevas energías. Lo que sucede es que si nosotros estuviéramos en un punto base que no crece más de demanda energética, pues eso funcionaría hasta cierto punto. Pero lo que pasa es que la demanda de energía a nivel global sigue creciendo. Y hoy ya ese concepto de transición energética que estaba muy basado en un concepto de soberanía, hagamos un tránsito a nuevas tecnologías, decían los países europeos, porque nosotros no tenemos carbón, porque nosotros no tenemos gas, porque nosotros no tenemos que es petróleo, diferente al es panorama a Colombia. diferente al panorama de Colombia, que tiene una matriz eléctrica muy basada ya en lo que denominan renovables, en donde el 67% de nuestra matriz es hidro, pero que por eso es precisamente muy vulnerable y necesita un gran respaldo. Eso, en términos de transición energética, es Sí, incorporemos más y más, adicionemos. Pero hay un punto en el cual usted necesita energía firme, respaldo. Viene un fenómeno del niño. Pues es que el solar y el eólico no está prendido todo el tiempo porque hoy todavía no existen esas grandes baterías para almacenar lo que se produce durante el día en materia solar, por ejemplo. Entonces, la mayor demanda de energía arranca a las 6 de la tarde. Si nosotros tenemos los embalses desocupados, quién va a respaldar eso? La solar no, porque no hay sol. La sí. tienen que respaldar los combustibles fósiles y para eso tenemos un parque térmico. Nosotros no podemos renunciar a eso. Hay un cierto momento en el cual necesitamos firmeza. Y ese es el tema de la transición energética interna. Sí. Pero a nivel mundial, los países siguen adicionando fuentes de generación de energía con eólica, con solar, con nuclear, pero han decidido no abandonar los combustibles fósiles. Eso está claro en todos los países del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser el país que ponga el sacrificio? Las Naciones Unidas dijo, esto es responsabilidad común diferenciada. Un país como Colombia en vías de desarrollo debe reclamar esa diferenciación. Nosotros podemos ser el país que aporte los excelentes carbones que tenemos, que tienen un mayor poder calorífico que muchos otros carbones en el mundo, precisamente para que haya una transición hacia un mundo con menor nivel de emisiones, que es el problema, no es el recurso, Sí. porque las tecnologías hoy existen. Presidente, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle por dos cosas finales muy concretas. Lo primero, ¿esa reducción en la producción pone en riesgo lo que es el abastecimiento o suministro para las termoeléctricas? Nosotros estamos haciendo el llamado a atención porque los Ujú, más afectados hoy con toda esta ujú, situación de competitividad interna son los pequeños mineros. ujú. Y hemos visto cómo muchas operaciones de pequeña minería se han puesto en pausa. La demanda que incluye, pues hoy estar hablando de un fenómeno del niño que va a significar aproximadamente 500.000 toneladas de demanda mensual, son 18.000 toneladas diarias, Sí, muy seguramente se va a ver muy presionada porque esas minas, muchas de esas minas hoy no están operativas. Entonces, hay que hacer un llamado de atención frente a esto, además de eso, porque la demanda de carbones en Colombia para consumo nacional de parte del sector de la mediana y la pequeña industria se ha ido incrementando
precisamente por la escasez de gas o por el incremento del costo Claro. del gas para la industria. Entonces, sí hay una presión enorme porque esa pequeña minería que está bastante afectada, está en determinado momento está en pausa y hay que reactivarla con mensajes de política pública muy claros que Claro. tienen Y que ver urgente, precisamente ¿no? con eso, urgentes. Sí. Y lo segundo, ¿qué tanto ha afectado el tema del orden público a la industria del carbón? Pues yo creo que como en todo el país, pero particularmente en el norte de Boyacá, particularmente en la zona del Catatumbo, por ejemplo, en el tema del sur de Córdoba hemos sido bastante afectados, también por el tema de todas las manifestaciones de la minería informal y de la minería ilegal de la zona, pues ahí hay un clima de inseguridad bastante complejo para el desarrollo de las operaciones que nos ha tenido un poco preocupados. ¿Se necesita un plan de acción, un plan de reactivación para la industria? En general, yo Ajá. creo que el sector energético necesita una política de reactivación energética, porque el país lo que requiere es más energía y no menos energía. Claro. Presidente, gracias por estar aquí con nosotros en Noticentro Uno y pues compartirnos toda la situación y las necesidades que obviamente deberían darse para impulsar a esta industria que tantos recursos le trae al país. Muchas gracias y estamos seguros que para Colombia y para el mundo el carbón sigue siendo el seguro energético que requiere todos los ciudadanos. Bueno, muchas gracias, presidente. Pues ahí están las palabras de Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, que nos da un diagnóstico sobre la industria de este sector, las diferentes cifras negativas que se viene presentando y el plan de reactivación que precisamente se necesita impulsar, obviamente, desde la política pública del país. Esto es Personajes Noticentro Uno. Muy buenas noches. Ya volvemos